Y así para grabar en dos. Ahora, aquí. Uy, quién sabe qué hace. Vivo. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso y les leo esto. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. ¿Qué opinan? ¿Quién creen que dice esto? Hola, Valdez Ampers, ¿cómo estás? Hoy recordemos que esta transmisión es patrocinada por Web Comunicación, sitios web que comunican valor. Y bueno, después de mucho tiempo estamos aquí de regreso. Vamos a platicar de un autor que tiene ahí cierta relación familiar con Sigmund Freud y se llama Edward Bernays. Él habla un poco de la manipulación de los medios, se le conoce como padre de las relaciones públicas y pues habla justo de las tomas de decisiones políticas o de cómo pueden influir ciertas personas en la toma de decisiones. Hoy que fue un día en que decidimos sobre el futuro del país, será bueno que pensemos críticamente en lo que Bernays opinaba en el siglo XX. Dice Valdés Ampers. Qué alegría estar juntos de nuevo. Sí, Valdés Ampers, ya tenía rato que no podíamos vernos, entonces me da gusto que nos veamos de nuevo. Y bueno, voy a empezar a comentarles las preguntas y así, ahorita que Valdés Ampers está por aquí, si quiere ir pensando en la respuesta y ustedes cuando estén viendo esta transmisión, igual quieran ir pensando en la respuesta. Estas son nuestras preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido tu decisión financiera más tonta que has tomado? Váyanle pensando. Segunda pregunta. Si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién sería? También en las historias les dejé las preguntas por si prefieren contestar ahí. ¿Qué te gustó hacer o no? ¿Qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? ¿Qué sería? ¿Qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? Y última pregunta. ¿Qué defecto de ti no te gustaría que noten otras personas? Y bueno, pues esas son las 4 preguntas para que vayan pensando en cuál va a ser la respuesta correcta. Y mientras tanto, pues les cuento que precisamente hoy que fuimos a ejercer nuestro derecho a decidir el futuro de nuestro país, me llamó la atención que comentáramos esta lectura de Edward Bernays. Él es del siglo XX, apoyó en Estados Unidos a ciertas tomas de decisiones como un asesor político y pues habla de ciertos detalles sobre la sociedad que tendríamos que pensar si sí o no hoy consideramos que sigue pasando, consideramos que son reales o no. Mientras, voy a leer aquí Valdés Ampers que dice, te extrañaba. Ay, gracias, yo también extrañaba transmitir para ustedes. Y bueno, vamos a contestar una pregunta y luego seguimos con la lectura de Bernays. La pregunta dice, ¿qué defectos de ti no te gustaría que noten otras personas? Déjenme pensar qué defectos podrían ser aquellos que a mí no me gustaría que noten otras personas. ¿Qué defectos de mí? Pues a veces soy muy enojona. No me gustaría que las personas se den cuenta que fácilmente me pongo de malas. Creo que sería como una de esas cosas que no me gustaría que supieran otras personas. Valdés Amper, si nos quieren contar. Ah, Valdés Amper nos está contando ya la de cuál ha sido tu decisión financiera más tonta que has tomado. Mi peor decisión financiera ha sido no invertir más en mis proyectos y en los de mi hija. Ok, mi peor decisión financiera. Pues yo siempre me acuerdo como mi peor decisión financiera, no haber aceptado participar en una caja de ahorro por unos como han de haber sido como 4 meses y que implicaba que duplicaba tu sueldo y pues yo por unas razones muy personales no acepté y tal vez hubiera sido bueno aceptar, ¿no? No sé.
Por años como que lo lamenté y en realidad hubiera ganado como 10,000 pesos, pero cada que necesitaba 10,000 pesos recordaba esa decisión. Dice Valdés Sanfers. Otra pregunta. La otra pregunta que respondí hace rato dice, ¿cuál ha sido? Ay, no, esa no, perdón. ¿Qué defectos de ti no te gustaría que noten otras personas? ¿Qué defectos de ti no te gustaría que noten otras personas? Vamos pensando qué podría ser. Yo ya les conté que pues me enojo muy fácilmente y pues luego no me gustaría que la gente notara tanto eso. Y hasta me sorprende porque yo me acuerdo que hace un tiempo cuando pues yo fui jefa de un grupo de personas, había una compañera de trabajo que me decía que yo me veía muy tranquila y que seguramente eso significaba que cuando yo me enojara demasiado, pues de alguna manera iba a ser como horrible y pues no sé, que no sé si pasó ahí. También me acuerdo mucho que en mi primer trabajo, cuando yo lo dejé, pues mis compañeros, no, cuando uno de mis compañeros de trabajo se fue, pues hicimos esta reunión de despedida y ahí dijimos, como que nos dijimos, ese chico que se iba, nos dijo cosas a cada uno y a mí precisamente me dijo que debería enojarme más. Entonces, a lo mejor ese defecto mío de que me enojo demasiado no se nota, no sabemos. Y dice Valdés Sampers, mi egoísmo, debo de estar pendiente porque no me gusta ser mala persona. Ok, pues ahí está una respuesta. A ver, siguiente pregunta para ver si se animan. Si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién sería? Si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién sería? La primera vez que respondí esa pregunta, respondí que con Carol G. Y hoy también, o sea, pienso que sí, o sea, puede ser, pero bueno, si fuera como que alguien mucho más cercano, hace unos días yo tengo un amigo que a veces antes, al principio entraba mucho a ver estas transmisiones, que era Rod, y hace unos días pensaba que Rod tiene una vida hermosa, entonces a lo mejor, aunque claro, o sea, él me dirá que cuando platicamos, pues muchos aspectos, porque nos vemos a menudo o nos hemos visto a menudo últimamente, pues él me dirá que también su vida tiene sus detalles, ¿no? O sea, en general, ¿no? Toda vida tiene sus detalles. Entonces, a ver si Valdés ahorita nos cuenta y mientras les voy a contar de la siguiente pregunta, que es, ¿cuál ha sido tu decisión financiera más tonta? Ay, en eso ya la respondimos. Ay, yo estoy de dale con la decisión financiera más tonta. Em, ¿Qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? ¿Qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? Déjenme mover un poquito esta para acá porque hoy estoy grabando a dos cámaras para ver qué pasa, qué resultado tenemos. Eh, Dice Valdés Ampers, con mi maestro Francisco Venegas Trejo, me imagino, un excelente estudioso del derecho. Claro, con él cambiarías vida. Me imagino, ya, y ojalá no haya muerto ya, ¿no? Porque supongo que el cambio de vida viene con todo, igual hasta con la duración de la vida, no sé. Entonces, pues ahí dice Valdés Ampers. Y bueno, ¿qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? Ay, pues me gusta leer, me gusta ver TikTok, porque pues me imagino que si alguien me viera viendo TikTok, pensaría que estoy como desperdiciando mi vida adulta, pero pues también me gusta hacer eso. Creo que esas son las cosas favoritas que me gusta hacer cuando nadie está mirando. Y pues a ver qué nos cuenta Valdés Ampers. Y mientras vamos con estos fragmentitos de este texto, pequeños fragmentos, ¿eh? Porque no crean que vamos a leerlo todo, pero el nombre de este texto es Propaganda. ¿Cómo manipular la opinión en democracia? Y el autor es Edward Bernays. Precisamente, mm, precisamente en la introducción nos cuentan un poco de Bernays y llama mucho la atención como el hecho de que casi no se ha conocido, que la idea de que casi no se ha conocido es precisamente porque él pensaba que quienes están manipulando la opinión pública no pueden ser personas conocidas. Dice Valdés Amper sobre qué le gusta hacer cuando nadie está viendo: dormir, ver TV, leer y observar a los demás porque se aprende mucho. Oh, está genial eso de observar a otros, ¿no? Creo que yo lo podría practicar un poco más para aprender más cosas. No sé, ¿qué opinan?
Y bueno, aquí, por ejemplo, la introducción de propaganda. Dice, por cierto, cambio de tema, porque creo que di el giro del tema muy rápido, pero bueno, acabamos nuestras preguntas, las respondimos quienes estábamos aquí. Obviamente están también en las historias y si ustedes quieren responderlas, pues ahí les leo y pues lo vamos a seguir platicando en siguientes transmisiones. Pero bueno, vamos entonces a la lectura. Edward Bernays, Propaganda, ese es el nombre. Entonces dice aquí. El trabajo, no, está acá. Edward Bernays, en este extraordinario libro, realiza una certera y casi científica apología del simplificador de la realidad moderna, el propagandista. Lo más asombroso de estas páginas es que están escritas en 1927, hace más de 80 años o más, creo, en un momento en que la gente ni siquiera se había acostumbrado a la televisión, el medio que ha definido la evolución de la publicidad en las últimas décadas, y que lo que explican podría aplicarse perfectamente a la situación actual, que es como la que nos describe Bernays, extremadamente confusa. Eso nos dicen en la introducción y precisamente en su primer capítulo, que es en el que nos vamos a centrar mayoritariamente, Bernays inicia diciendo esto. Creo que algo de lo que me gusta de su forma de escribir es que tal vez, precisamente porque se dedica a la manipulación, él habla de que parte de la persuasión, de la manipulación y de la propaganda tiene que ver con disminuir la complejidad de las cosas, como que ser muy concreto en el mensaje que que vas a comunicar. Que si vas a comunicar en 7 tomos, comuniques en una página. O sea, más o menos esa sería su idea. Así que inicia con este párrafo muy corto, porque por cierto ahorita les voy a contar que hay áreas que critican mucho esta parte de la comunicación, de la persuasión y de la propaganda, que critican los párrafos cortos, pero ahorita les cuento por qué. Inicia con este párrafo. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Con ese párrafo ya nos está diciendo en este capítulo 1 que se llama Organizar el caos, pues nos está diciendo cuál es su idea de qué actividad van a hacer estas personas que se van a dedicar a construir la propaganda para que las personas puedan tomar decisiones sobre un país. Nos dice más adelante, constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, se ven dominados por un número relativamente exiguo de personas que comprenden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan el pensamiento público, domeñan las viejas fuerzas sociales y descubren nuevas maneras de embridar y guiar el mundo. Este texto yo lo discutí con mis alumnos y justo les preguntaba qué tan de acuerdo están, ¿no? A veces estaban de acuerdo, a veces no. A mí me parece un texto, tanto este como otro que estamos leyendo a la par, que se llama Confía en mí, estoy mintiendo, Confesiones de un manipulador de los medios. Me parecen textos peligrosos porque son, bueno, peligrosos en cierto sentido. Eh, Pienso que el peligro está en que rompen un poco la fe que pudiéramos tener en la ética en la que se está conformando el mundo, un poco la confianza. Hace muchas transmisiones, platicamos de que hay un filósofo que se llama Habermas que habla sobre la acción comunicativa. Es de los pocos filósofos que ha pensado o querido pensar la comunicación. Y algo que él manifiesta es que, digamos que en la opinión pública, en el espacio público, la comunicación se rige a partir de la confianza.
Entonces, que muchos de los procesos, pues cívicos, o no sé cómo llamarlo, por ejemplo, las votaciones, se construyen en esa confianza. O sea, como en la confianza de que nadie va a tergiversar el voto, en la confianza de que todos van a hacer el conteo bien, en la confianza de que todos vamos a tener la voluntad de ir a ejercer el voto, en la confianza de que las personas o la persona o etcétera que ganen ese lugar serán buenos o buenas servidoras o servidores públicos. Entonces, pues justo Habermas estudia que esta teoría de la acción comunicativa implica que en tanto nos comuniquemos en confianza, se pueden dar estas relaciones sociales de manera muy fácil, pero si no nos comunicamos así, como que hay algo que se rompe. Entonces, aquí a mí me parecen estos textos peligrosos porque si solo se miran hasta ahí desde la manipulación, pareciera que entonces no hay esperanza, ¿no? O sea, que están estas personas en la portada de Confía en mí, estoy mintiendo, hasta sale como un señor como manipulando la estructura mediática, ¿no? Entonces creo que leerlo solo desde esa mirada pues nos decepciona y creo que lo interesante justo es mirarlos como de otra manera, como sabiendo que están ambas partes, está la ética, está la confianza, pero también está el otro lado, ¿no? O sea, también está la posibilidad de la propaganda, está la posibilidad de la persuasión, están estos mensajes y si no sabemos cómo nos los cuentan, pues nos los vamos a creer todos, ¿no? Entonces, por eso siento que vale la pena leerlo, pero que hay que reconocer esa peligrosidad, porque nos pueden convertir en personas que no creen en nada o que piensan que ya todo está acordado, maleado, y que entonces, ¿para qué participar, por ejemplo, no? Entonces, bueno, aquí dice, el gobierno invisible, bajo la égida de unos partidos políticos rudimentarios, surgió casi de la noche a la mañana. En lo sucesivo, los estadounidenses aceptamos que, en aras de la simplicidad y el sentido práctico de las cosas, las maquinarias partidistas deberían reducir las posibilidades de elección a dos candidatos, tres o cuatro a lo sumo. En teoría, cada ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo imposible llegar a ninguna conclusión. Aceptamos de nuestros líderes y de los miembros y de los medios que emplean para llegar al público que propagan de manifiesto y aceptamos de ellos que delimiten aquellos asuntos que se relacionan con cuestiones de interés público. Aceptamos de nuestros guías en el terreno moral, ya sean sacerdotes, ensayistas reconocidos o simplemente la opinión dominante, un código estandarizado de conducta social al que nos ajustamos casi siempre. En teoría, todo el mundo compra de entre los artículos que nos ofrece el mercado aquellos que nos parecen mejores y más baratos. En la práctica, si cada uno de nosotros, antes de decidirse a comprar cualquiera de las docenas de jabones o tipos de pan que están a la venta, se paseara por el mercado realizando estimaciones y pruebas químicas, la vida económica quedaría atascada sin remedio. Para evitar semejante confusión, la sociedad consciente en que sus probabilidades de elección se reduzcan a ideas y objetos que se presentan al público a través de múltiples formas de propaganda. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de alguna política, artículo o idea. Y bueno, pues esto dice Bernays, ¿no? En 27, en el siglo XX. No sabemos si hoy esté pasando algo similar, pero aquí primero Valdés Sampers nos contaba que simplificar es bueno. Y es que en general es bueno, y piensen ahora que está como la teoría de tantos datos, bueno, simplificar es súper bueno, ¿no? O sea, como que ahora que están todos estos datos que se están como moviendo todo el tiempo, claro que queremos como lo más reducido o lo más simplificado, pero pues tal vez ahí estaría como el problema. Dice Bernays, es que casi dejamos que nos metan en la cabeza ideas porque está muy difícil que cada persona haga como su propia investigación de cada cosa para tomar una decisión.
Valdés Sampers nos cuenta, provoca desconfianza en el lector. Claro, es que justo leemos esto y decimos, ay, no, me manipulan, pero la realidad es que pueden querer hacerlo. El punto es si yo lo voy a permitir o no. Y creo que leerlo también no lo tendría que ver como de, ay, bueno, si ya me están manipulando siempre, pues X, ¿no? O como pasó ahora en las votaciones, que con opciones tan reducidas, las decisiones de muchas personas fueron no ejercer su voto, porque hubieran preferido como algo que pareciera menos sesgado hacia un lado, ¿no? Mis alumnos me decían, dos cosas nos incomodan de este proceso de votación. El primero es que pareciera que ya sabemos quién va a ganar y que, no, que si queremos estar como en el lado del ganador, la ganadora, tendríamos que votar por esa persona, aunque tal vez no sea la mejor opción para nosotros, pero no hay otra. Y por otro lado, pues decían, nos da desconfianza que supuestamente los partidos políticos tienen ideas determinadas, unas ideologías que pues que siempre habían estado de ahí, ahora vemos que están todos juntos y entonces pensamos, ¿y las ideologías qué? O sea, entonces ya si votamos por cualquier partido, pues no creen nada, creen que en ganar. Y sí, o sea, tienen toda la razón, ¿no? Eso que comentábamos, yo creo que es lo que sintieron muchas personas en este proceso pues, de las elecciones, me parece, ¿no? Bernays nos dice más. A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la necesidad de un gobierno invisible era cada vez más patente, se inventaron y desarrollaron los medios técnicos indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. La imprenta y el periódico, los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo, la radio y los aviones permiten extender las ideas velozmente o incluso en un instante a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los medios de comunicación modernos, el poder que brindan la imprenta, el teléfono y la comunicación sin hilos, entre otros, de transmitir influyentes ideas estratégicas o técnicas a un gran número de centros que colaboran entre sí y posibilitar prontas respuestas y diálogos efectivos, han inaugurado un nuevo mundo de procesos políticos. Y fíjense que él, pues dice eso, ya dijimos en el 27 del siglo pasado, pero, por ejemplo, algo que nosotros nos enfrentamos en esta toma de decisión de esta tarde o de esta mañana, según a la hora que ustedes asistieron, fue que a veces teníamos tanta. Es verdad que lo que nos podían comunicar sobre las propuestas, candidatos, candidatas, sobre todo las candidatas, o que en adelante llamaré las candidatas, aunque al menos para la presidencia teníamos un candidato masculino, pues lo tenían que hacer mediado, ¿no? O sea, lo tenían que hacer a través de medios, no podían venir a decírnoslo a cada habitante del país, pues así en nuestra cara, ¿no? O al oído. Y eso implica que lo mediado, o sea, lo que está en medio en este proceso comunicativo, no es nada más un aparato, una cosa, ¿no? Bernays dice que bueno que existen todos estos aparatos, pero posibilitan estrategias para comunicar. Entonces, precisamente habría que ver que como estaba mediado, a veces nos quejábamos de que ya no veíamos el debate, sino el comentario del debate, ya veíamos los memes, ya escuchábamos los que se decía en la calle, alguna persona que seguíamos en redes ya hacía un comentario. Y entonces hay tantas como que la información pasa por tantas manos, por tantas ideas, pues que de repente se vuelve como una masa desde donde no hay tanto cómo o dónde o cómo le hago para escoger, ¿no? O sea, era que tal vez pareciera que tuviéramos más oportunidades de tener información, pero al haber tanta, pues finalmente termina siendo abrumadora. Y a veces terminamos decidiendo por procesos mayoritariamente mediáticos, o sea, que precisamente el propio medio, como diría McLuhan, ¿no? Se termina convirtiendo en el mensaje. El medio que yo uso es el que finalmente sesga mi idea de las cosas. Y bueno, pues eso es algo que nos vamos a tener. Héctor, ¿cómo estás? Hola. Ay, qué bueno que estás aquí. Esto es algo que vamos a tener que pensar si estamos de acuerdo que hoy en día esto sigue pasando con Bernays. O sea que lo que Bernays de alguna manera fundó sigue sucediendo, ¿no? No sé, no sabemos. Dice aquí Bernays, las afirmaciones de H. G. Wells
sobre los procesos políticos son igualmente válidas para los procesos comerciales y sociales, así como para cualquier manifestación de la actividad de masas. Los agrupamientos y las afiliaciones que se dan en la sociedad hoy en día ya no están sujetos a las limitaciones locales y sectoriales. Cuando se aprobó la Constitución, la unidad organizativa básica era la comunidad del pueblo, la cual producía la mayor parte de sus propios artículos de necesidad y generaba las ideas y las opiniones comunes al grupo mediante el contacto personal y discusión directa entre sus habitantes. Hoy en día, precisamente porque se pueden transmitir ideas instantáneamente a cualquier distancia y a cualquier número de personas, esta integración geográfica está siendo complementada por muchas otras formas de agrupamiento, de suerte que aquellos individuos que comparten las mismas ideas e intereses pueden ser asociados y disciplinados en aras de su acción común, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. Es decir, claro que el medio nos acerca, ¿no? O sea, claro que tener televisión, aunque yo viva en un cerro donde no hay internet, pero sí llega la televisión, me acerca al mensaje. Pero claro que también eso implica que los intereses crecen, ¿no? O sea, se multiplican y en ese sentido, a veces, pues a lo mejor o mis intereses no están siendo escuchados o yo tal vez se termino entendiendo como una cosa para mi toma de decisiones, que claro que no es como en el tiempo que decidía de persona a persona, ¿no? Hola, Javier, ¿cómo estás? Y bueno, aquí nos dice el autor. Basta un vistazo para constatar la diversidad de estas publicaciones, sin embargo, apenas se atestiguan la multitud de fracturas que existen en nuestra sociedad, fracturas por las que circula la información y la opinión que traslada la autoridad a los grupos particulares, que también termina a veces pasando sobre todo como en medios masivos, ¿no? O sea, en medios masivos pues de alguna manera todo se va como moviendo y ahora tomemos en cuenta que ya que tenemos las redes sociales, pareciera que otras voces más pequeñitas, o sea, que no tienen tanta audiencia, pero bueno, tal vez lo positivo sea que se estén escuchando. Y me acuerdo mucho que una alumna de hace mucho tiempo, en tiempos de pandemia, decía que al tener redes sociales tenemos la oportunidad de decir lo que sea, pero que hay personas que utilizan esa oportunidad de una manera muy tonta porque pudiendo comunicar cosas que aporten de alguna manera a justamente a un cambio en el mundo, pues comunican lo que sea, ¿no? No sé, comunican como cualquier cosa. Y dice Héctor, ¿y el proveedor de la televisión? Claro, o sea, finalmente también claro que quien es el dueño del medio toma decisiones sobre ese medio. Precisamente hace unas horas estábamos platicando que ChatGPT me contó, y no sé si es verdad, lo tenemos que corroborar, pero me contó que hay un libro que se llama Si yo fuera presidente y se trata de cómo Televisa logró que Peña Nieto fuera presidente, ¿no? Y pues platicábamos de que, ay, igual es obvio, etcétera, pero bueno, es interesante porque hay un análisis de una larga estrategia de medios solo para conseguir, pues, una voluntad que es política, ¿no? O sea, los medios no solo nos cuentan novelas, también, o bueno, sí, pero a veces son novelas de la vida real, ¿no? Como la que le contaron a este país en aquel tiempo. Y bueno, el capítulo 1 de Bernays nos cuenta esto y me gusta mucho cómo termina porque nos lleva, en mi opinión, nos lleva a hacer una reflexión. Hola, Mil, ¿cómo estás? En mi opinión, nos está llevando a que nos pongamos a pensar que aunque de repente lo que vamos a leer en este libro nos va a ser molesto, doloroso, nos va a irritar, porque este hombre habla de nosotros, la opinión pública, como si estuviéramos bien tontitos y fuéramos bien manipulables. Y claro que nos vamos a enojar, pero a la vez creo que aquí nos da una clave para saberlo leer desde un lugar más cómodo y que sí nos aporte. Y nos dice esto. Esta estructura invisible e intrincada de agrupamientos y asociaciones constituye el mecanismo por el cual la democracia ha logrado organizar su mente de grupo y simplificar el pensamiento de las masas. Deplorar la existencia de semejante mecanismo supone reclamar una sociedad como jamás se haya visto ni se verá. Admitir que el mecanismo existe en efecto, pero esperar que no se emplee, resulta poco razonable. O sea, justo dice, ay, bueno, ya sé que me manipulan, pero ojalá no. O sea, no, no podemos quedarnos como en ese lugar. Necesitamos como, él nos invita a que tengamos una reflexión distinta. Em, Dice aquí, el objetivo de este libro es describir la estructura del mecanismo
que controla la mente pública y explicar cómo lo manipula el sofista que trata de recabar la aceptación del público para una determinada idea o artículo de consumo. Asimismo, trataremos de hallar el lugar debido para esta nueva propaganda en el seno del esquema democrático moderno y describir la evolución de su código ético y de sus prácticas. O sea que en sí, lo que nos propone el autor, a pesar de que él mismo fue, o sea, se le conoce como el padre de las relaciones públicas, o sea, él estudió esos mecanismos y los usó y logró conseguir cosas para el gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo las decisiones sobre continuar o no en la guerra. O sea, cosas como de ese nivel. Por eso dice, yo no quiero que me conozcan porque yo soy el asesor, pero claro que yo estoy respondiendo a un interés y conozco a las masas para poder dejar ahí como un mensaje, ¿no? Un mensaje puesto. Entonces, bueno, tampoco va a ser la persona más linda del mundo, pero sí es verdad que está preocupado en este libro en hablarnos de esos mecanismos. Y yo creo que lo que nos corresponde es eso, ¿no? Dicen por ahí, bueno, Matelart es un autor que dice por ahí que quienes investigan los medios, quienes los manipulan, conocen a las personas mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y yo siempre he pensado que si son así a ese nivel, nos tocaría a nosotros conocer a los medios mejor de lo que ellos se conocen para que nos dejen de manipular, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Valdés Sampers. Ay, quién sabe qué le hice acá. Bueno, de todas maneras, creo que puedo seguir leyendo. Dice Valdés Sampers. Ah, ah, ah. Como la película de la dictadura perfecta, dice Héctor. Ay, no la he visto, Héctor, deberías contárnosla. Bueno, pero podemos discernir y sacar nuestra propia conclusión. Entiéndase, asesor manipula. Ajá, sí, bueno, tal vez toda persona que maneje los medios termina, yo creo que de alguna u otra manera, siendo asesor o asesora manipulado. Y sí, en efecto, yo creo que uno, veamos La dictadura perfecta porque creo que justo es una muy buena recomendación de Héctor y por otro, sí, es verdad, podemos discernir, siempre podemos discernir. Pero si ni siquiera nos damos cuenta, por eso dice este señor, pues esperar que exista ese mecanismo y decir, ay, pero nadie lo va a usar, pues es tonto. No va a pasar, ¿no? Va a ser usado. Está siendo usado de manera constante y habría que discutir si hoy en día, con la existencia de las redes sociales y otras cosas, pues es diferente, ha cambiado, habrá que ver. Y bueno, pues hasta aquí llegó la transmisión de hoy por esta noche. Les agradezco mucho haberse conectado. Les recuerdo de nuevo las preguntas por si las quieren dejar contestadas en los comentarios. ¿Qué defecto de ti no te gustaría que noten otras personas? Si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién sería? ¿Cuál ha sido tu decisión financiera más tonta que has tomado? ¿Y qué te gusta hacer cuando nadie está mirando? Entonces, bueno, ahí quedan esas preguntas, las pueden dejar en los comentarios para que sigamos platicando de ellas. Nos vemos la próxima semana. Les voy a dejar bien el PDF. Este libro sí lo pueden descargar porque es un libro que ya tiene tiempo. Les dejo ahí el link al PDF para que si quieren lo puedan leer completo. No es un libro muy largo y creo que Bernays tiene ese detalle que puede escribir muy concreto, como muy bien. Y por cierto, no les conté el chisme. Fíjense que yo cuando estuve como trabajando como asistente de investigación en sociales, algo que me criticaban mucho eran los párrafos cortos. Me pedían que si yo construía texto de investigación social, tenían que ser, y es que si hay ciertos sociólogos, por ejemplo, Richard Sennett y sus párrafos de 3 hojas, o Bourdieu y sus párrafos de 2 hojas, entonces, sí entendemos que desde la sociología, pues el párrafo grande es lo de hoy, pero yo creo que sigue siendo como un aspecto uno, un aspecto formal, pareciera que entonces no tiene la investigación, que no tiene párrafos largos, no tiene respeto cuando creo que lo que importa es el contenido, por eso dicen, no mates al mensajero. Pero me estaba acordando porque justo, pues yo que venía de comunicación, pues había aprendido que evidentemente comunica mejor la idea corta, la idea simplificada, que luego puedes desglosar, o sea, desarrollar, pero creo que hay que tomar en cuenta que a veces no se está pensando en quién está del otro lado leyendo, ¿no?
Entonces, bueno, eso, mensaje lo dejo ahí, nada más, platicaremos más profundamente en la siguiente transmisión. Ahora sí nos vemos la próxima semana a las 8:30. Les recuerdo que esta transmisión es patrocinada por Web Comunicación, sitios web que comunican valor. Y si están hasta este punto como Valdez Ampers, solo me queda decirte que eres una guerrera de la lectura. Nos vemos la próxima semana.